lo más grande que está haciendo este gobierno frente a los pueblos indígenas. La bancada indígena se suma a este pedido que hace el pueblo guaraní del respeto a su territorio, el respeto del derecho a la consulta. Además que estamos reconocidos dentro de la Constitución Política del Estado y pedimos al gobierno central, deje ya de estar pegando indígenas. Doloroso también. Este conflicto empezó desde el 10 de octubre, que es del 10 de agosto. Nos llegó una carta donde ellos iban a entrar a hacer un trabajo de empresa. Pero nosotros ya habíamos hecho un estudio ya, ¿no? Pero esperábamos que nos hagan una consulta breve e informada, ¿no? Lo que está fortalecido en la Constitución Política del Estado. Y nos sorprendió que ya la empresa ya estaba avanzando. Siempre reclamando nuestros derechos, todas las capitanías, comunidades se reunieron en la capitanía Tacobomora. Cuando dijeron ellos, entonces reclamaremos, ¿por qué nos hacen esto? Fuimos hasta el lugar donde el pozo que se están haciendo la planchada del trabajo, ¿no? Se llama. Hacen desmonte, hacen camino, ya habían hecho como unos 7 kilómetros de desmonte. Llegamos al lugar y ahí estuvimos permaneciendo, hicimos alto nosotros la obra de las empresas, sacamos a los empresarios, a los trabajadores a pie, lo dejamos nosotros ahí en el lugar, las movilidades, los tractores, todo lo que estaban trabajando, ¿no? Y ahí paralizamos el lugar en 3 días, en eso ya llegan los militares y ahí nos dijeron que por qué nosotros hacíamos hacer paralizar a una empresa, que nosotros estábamos actualizando el país, pero nosotros ya nosotros comentábamos que por qué entraron sin consultar, sin avisarnos, porque nosotros somos los dueños del territorio. Bueno, ellos salen y si llega, digamos, a nuestra oficina de la empresa y decir que no haga la consulta, sí, podemos participar en la consulta, pero ya entonces no va a haber nada. Pero si no hay consulta, vamos a seguir reclamando la consulta, participación. Y queremos que nuestros derechos, que nos respete igual, que no nos hagan así. Bien, ellos dicen, ¿no?, que está dentro de un territorio privado, pero que está dentro del territorio de la TCO. Por lo tanto, igual nuestros hermanos indígenas guaraní tienen que ser consultados. Uno, digamos, no por el impacto que puede ocasionar, sea que esté 10, 20 kilómetros, digamos, no a la redonda, igual merecemos ser consultados, digamos, ¿no? Nosotros como guaraní, todo el terreno que está acá es nuestro, digamos, ¿no? O sea, nosotros no solamente va a ser, digamos, no va a afectar solamente al sector privado, no va a ser solamente momentáneo, sino que esto va a ser a más allá, a más posterior. O sea, ¿a quiénes van a afectar? Van a ser a nuestros hijos, a nuestros nietos.
Mampara de que Yande como originario indígena, guaraní, ¿no? Y seamos consultados. Bueno, como Mampara Yande la actividad petrolera la ley de hidrocarburos, como organización, como demandante del territorio, como dueño del territorio, ya Yande consulta, porque actualmente hoy llevo nuevos proyectos de 4 pozos, que ya, último, o sea, como realizan los trabajos sin consulta, sin nada. Una determinación de la capitanía, ¿no? En 3 oportunidades venir ministro, a quien corresponda, todos, como aclara Yandé. Además, hay que decir que no, la propiedad se encuentra fuera de la TCO, en primer lugar es uno. En segundo lugar, la propiedad es propiedad privada. Vamos a poner WhatsApp, habitualmente que hay un dentro de la TCO, pero no está bien. La propiedad privada hay dentro de la demanda de la TCO. Además ya recordamos, en los manifiestas primero pero ya prometen, o sea, como me equivoqué, como una toma, digamos, de la actividad reciente, ¿no? No obliga a Ugaena ministro, o que como corresponde a Ugaena, cuál es el caso más bien opa, una muñereta, no gas, pero manda. A lo mejor Uroyu, cuál es una toma de carretera internacional. Aproximadamente a las 2:15 de la tarde se registró un enfrentamiento entre policías y los comunarios guaraníes que estaban bloqueando la carretera Camiri, esto a la altura de Yatairenda. Los comunarios lograron repeler a los policías que se encontraban en el lugar tratando de realizar el desbloqueo de esta ruta. El enfrentamiento tuvo una duración aproximada de 40 minutos. La policía utilizó gases lacrimógenos contra los comunarios y estos se defendieron con piedras y con ondas. Estos le arrojaban todo lo que podían a los policías. Finalmente, cerca de centenar de policías que trató de realizar el desbloqueo en esta zona tuvo que retirarse. Los comunarios, que eran muchos en ese momento, lograron rebasar a la policía que se encontraba gasificando en esta zona. Lamentamos los hechos de violencia el día de ayer contra los hermanos guaraní. Queremos desde la gobernación pedirle al gobierno nacional que se tiene que dialogar. Hemos visto que los hermanos guaraní piden diálogo. Yo no he visto ninguna comisión que vaya a reunirse, pero sin embargo han ido policías a reprimirlos, a golpearlos, a sacarlos de su vivienda sin que hayan orden judiciales. Aquí se han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas. Ellos están defendiendo lo único que tienen, que es su territorio. No tienen más. Yo le pido a las autoridades nacionales que vayan y conozcan cómo viven los pueblos indígenas guaraní. Hay que vivir, hay que sentir la pobreza
empresa que ellos tienen. Están reclamando lo justo, su territorio, lo que está establecido en nuestras leyes, en la Constitución Política del Estado. El abuso nuevamente de la policía utilizando el poder, porque el poder lo tienen ellos a través del gobierno, y lamentamos que hayan actuado de la manera más salvaje, ¿no? ¿Por qué hasta este momento sigue habiendo el abuso a los pueblos indígenas? Hoy por hoy los pueblos indígenas nos vamos a rearticular y le vamos a demostrar a este gobierno que los derechos de los pueblos indígenas se los debe respetar ahora, porque ya está de buen tamaño que se esté abusando, que se esté vulnerando nuestros derechos, pese a que nosotros le hemos puesto el hombro a este Estado para cambiar una nueva constitución y de esta manera tener más reconocimiento y se respeten nuestros derechos. ¿Cuáles son los derechos que van a hacer respetar? Primeramente, el respeto a nuestro territorio. Segundo, nuestras áreas protegidas deben ser respetadas. Tercero, los lugares y espacios que nos toca como representantes dignos, también los vamos a hacer respetar. Y es por eso que nos vamos a rearticular todos los pueblos indígenas, apoyando ahora al pueblo guaraní, porque no solamente han abusado de niños, también de mujeres, han maltratado a ancianos. Es lo más lamentable, y aprovechamos la oportunidad para pedir al departamento de Santa Cruz, a todos ustedes hermanos que están ahí en su casa, que nos están viendo, ya es hora que nos apoyen, ¿no? Nos sentimos impotentes por lo que pasa. Somos seres humanos. Y hablamos nuevamente de lo ocurrido ayer en Yateirenda, porque Ruth Yarigua, asambleísta por el pueblo guaraní, fue una de las detenidas. Ella desde la carceleta manifestó su rechazo a la represión. Hemos sido atropellados, maltratados, me encontraron a mí, patearon. Entonces, bueno, ellos dijeron que estaban autorizados por nuestro gobernante, entonces teníamos que pagar la consecuencia de los policías. Pero entonces eso ha sido, y las hermanas somos 4 mujeres que nos han agarrado y nos han subido como a unos ladrones, a unos tal vez como criminales, ¿no? No se ha logrado, en vez de poder solucionar. Yo creo que aquí realmente la Constitución no vale nada, ni el derecho de los pueblos indígenas. Realmente mis hermanos, los niños, yo he visto cómo los han correteado. Ahorita no sabemos si algunos hermanos están o no están por ahí. Que siguen ahorita, yo sé que en Yateirenda se han quedado traumados la comunidad, los niños especialmente. Nos han traído injustamente, nosotros pedimos la libertad de todos, no solamente de unos cuantos, así como nos han traído esa libertad del derecho, porque se nos merece, porque yo no veo otra cosa o algo grave que hayan cometido. El defensor del pueblo ha rechazado totalmente la represión que se dio contra los guaraníes en este lugar. Incluso 27 estuvieron detenidos, anoche ya fueron liberados 25. La consulta es: ¿había necesidad de esta represión para desbloquear la zona? Le vamos a trasladar esta pregunta a la representante de Derechos Humanos, María Inés Gálvez. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida a Hola País. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre lo que ha ocurrido en Yateirenda? Muy buenos días a todos ustedes y al programa que es precioso en todo el país. Hola. Aquí estamos nosotros sorprendidos de tantas cosas. Nosotros también rechazamos esa violencia. Ayer he llamado por todos los medios el cese de violencia. Ya basta, que se sienten a dialogar. Efectivamente, había muchos detenidos. Efectivamente, también hubo, es decir, bastante heridos. Y eso no puede darse en una situación como estamos ahora viviendo. Si ellos llamaban al diálogo,
estaban reclamando, estaban llamando la atención a las autoridades nacionales, pero no se hacían presentes, pero se hicieron presentes los gases, los palos, bueno, hubo mucha tensión y nosotros rechazamos rotundamente este hecho vandálico, este hecho de enfrentamiento, que no puede darse la respuesta con gases, tiene que darse la respuesta con diálogo y sentarse autoridades nacionales, al ministro, dialogando para que cese todo esto y que no haya más enfrentamientos. Es verdad que hubieron muchos detenidos, gracias a Dios que hasta las 11 de la noche a todos lo han liberado. Hay personas que están con medidas sustitutivas, pero eso vamos a ver porque tenemos una reunión con ellos hoy mismo. Lo gasificaron a los niños, lo gasificaron a la casa, todo, y yo entré a auxiliarlo a mi hijada en su casa y nos escondimos ahí. Habían varios muchachos, había un muchacho que tenía 14 años, le dije, hijito, entrate bajo la cama, y entraron dos policías. Te vamos a matar, malditos desgraciados, nos dijeron, y mi hija de eso lo hice escapar con su hermana mayor. De ahí salieron y ahí no nos pudieron sacar tan fácil y llamaron refuerzo y nos sacaron a patadas, puñetes, patadas a mi huevo. Sí, entraron casa por casa y yo estaba en su casa de mi madre desde el baño y me sacaron a mí sin derecho a nada, digamos. Llevaron a la guardia de Santa Cruz, ¿no? Me llevaron, me encerraron, me han tenido dos días, me tenieron ahí. En ese momento cuando te agarran, ¿qué pasó? ¿Te golpearon? Me golpearon, me patearon, me decían que era uno de los cabecillas, yo para que se confundieron conmigo, porque buscaban otro y a mí me agarraron. Me decían uno de los cabecillas, vos sos, yo le decía, no tengo que ver nada, le decía, y ellos me agarraron, me golpearon, todo. ¿En qué parte te golpearon? Por toda mi cara, me dieron unos culotazos aquí en mi oído. Hasta ahorita no escucho bien, pues de este lado no me escucho bien, estoy sordo. Toda mi cara está aquí igual, está todo golpeado. Aquí mi costilla igual, ya pasó pues 7, 8 días, pero mi costilla sigue dolor. ¿Y todavía tenés el ojo dañado? Tengo ojo por dañado. Los golpes, todo. ¿En el labio también te partieron? ¿Te partieron el labio? Carpa, opo, picareta. Conaico, como llaman baram, one mombo, one moaña. O sea, decía, o patarareta. Como llaman baram, mi oreapo, hay, por ejemplo, víveres, paetí, compun. Baeti, mete kilo ye pero ver hoko vive. Paetí, compun oreta, conaico, puta víveres hoko. Ajá. No conaico, y cachet. Te corea por esto. Mañana vaya a ver, hay. En la aracha, pepo para este ñaireta, cuchara, vaso. Mete ya me caro. Mañana vaya a ver, o con naico, y caen te corea. Cuarmichi, o voltei oredi. Ay, oitar, un poco que rindi pon. Ay, a Jeco, a voy para te chuna manino. Ah, ma hoko viroyo. Va, kene teiko. Tro para iguaso de graite. Kene korosi para te ore. Inureta dire, auto korosi reta. Cuando llegan alrededor de, yo calculo, 15 micros que tienen 22 policías, más como unas 10 a 12 camionetas que de una u otra manera llevan al bien efectivo, estamos pasando los 500 policías, ya antimotines. Entonces, para la policía, este grupo especial de Delta y antimotines van a reventar, ya no hay diálogo, no hay conversación pacíficamente llevando, van a reventar. Y eso es lo que pasó. Tal como lo manifiesta el fiscal de materia adscrito a la jurisdicción de Cabeza, José Morales, dice claramente, vinieron a atropellar, a golpear, saqueando las casas,
deteniendo las casas, porque no fue en el bloqueo, porque la gente disparó nomás a sus casas, y no respetó niños, ancianos, mujeres, a nadie, absolutamente a nadie. Aquel ciudadano que estaba por ahí era detenido y bloqueado. Tal es la evidencia que algunos pasajeros han sufrido esto, la violación de su derecho. De igual manera, los trabajadores de una hacienda contigua que es al frente, que se llama Ibiza, también toditos sus trabajadores, o sea, 3 o 4 han sido golpeados y concursos y llevados en calidad de aprendido. En calidad de aprendido. Ese término legal es cuando uno tiene que tener una orden de una autoridad competente y ahora, al ver que no existiese eso, que fuera en flagrancia de un delito. En flagrancia de un delito que está cometiendo, lo ha realizado o acaba de realizar. En ese caso, no había esa figura legal para que la policía actúe violentando. Pero eso se haría en circunstancias de que estuvieran por la calle, pero no tenía orden de autoridad competente para allanar las casas, para entrar y sacar y tirarlo. En todas las casas hay media tonelada utilizada de todos los gases lacrimógenos. Jacobo Mora, los días 28 y 29 de agosto de 2015 se llevó a cabo la Gran Asamblea Nacional Extraordinaria de la Nación Guaraní, con la participación de las autoridades zonales, comunales, Consejo de Capitanes Guaraní de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y el directorio de la APG Nacional y los representantes del Consejo Continental de la Nación Guaraní, con el objetivo de analizar temas coyunturales de importancia enfocados en la unidad, la lucha y la defensa de nuestro territorio, la defensa de los derechos colectivos y el fortalecimiento de la vida orgánica enmarcados en nuestras normas y procedimientos propios.